Bien, buenos días y Juan, ahora. Muchísimas gracias a todos por dedicar un ratito de esta mañana a este reencuentro de Castilblanco con su historia y con algo muy importante, un proyecto que desde el Ayuntamiento pues le estamos poniendo mucho cariño, muchísima ilusión y sobre todo pues en muy buenas manos de unos profesionales que ahora voy a presentar, pero que están empezando, que han arrancado y que están empezando un trabajo apasionante, y apasionante pues también para todos los castilblanqueños, porque poner en valor la historia de nuestro pueblo pues es algo importantísimo. Lo hacemos, ¿no? Lo hacemos a través de distintos proyectos, a través de de poner en valor nuestras tradiciones, de poner en valor nuestra cultura, nuestras fiestas, todo lo que se hace, pero nunca se había hecho pues un trabajo de las características y de la importancia y del nivel que estas personas que me acompañan en la mesa pues han empezado. Yo quería pues presentaros a las personas que nos van a acompañar en esta mañana, que hemos venido todos a escucharlo. No habéis dejado las primeras bancadas, las han dejado libres, pero ustedes no le vais a preguntar a ninguno, ¿no? A ver si saben. Al número 5 a lo mejor, ¿no? A ver qué sabe del castillo de Castilblanco. Yo no voy a hablar del castillo de Castilblanco, para eso están ellos. Es un tema que, como decía, es apasionante y nos lo van a hacer ver y sentir. Y paso pues a presentaros a los miembros que componen esta mesa y que vamos a pasar inmediatamente pues a escucharlo. A mi izquierda tengo a Pedro Manuel, que es de la Dirección Arqueológica, y Ana María Pajuelo, también de Dirección Arqueológica. No sé quiénes son, bueno, creo que también José Antonio Peña y Teresa, que voy a pronunciar tu apellido, que es Teixidó, ¿no? ¿Lo he pronunciado bien? Ellos son miembros del Instituto Andaluz de Geofísica de la Universidad de Granada. También os presento a dos personas que le tengo un especial cariño a los dos desde hace tiempo, porque tuvieron la ocupación y la preocupación de escribir un libro que está en muchas casas de los castilblanqueños, Castilblanco de los Arroyos, la historia, la tierra, el pueblo y su historia. Un libro que, como decía, está en muchas casas de los castilblanqueños, que en las páginas de ese libro hay muchas horas de trabajo y que recoge, pues de una forma, en muchos sentidos, ¿no? A veces más ameno, muy didáctico y también muy técnico al mismo tiempo. Porque, como decía, hay muchas horas de trabajo detrás, ¿verdad, Ana María? Manuel Camacho, son dos personas que conocen muy bien Castilblanco, que historiadores, y que le han dedicado muchas horas, pero también mucha pasión y mucha ilusión también en este proyecto, que mi compañero Juan Antonio, que lo tengo aquí a la derecha, que le paso el micrófono ya para que nos diga, pues fue pionero del proyecto, el que dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo con Juan Antonio? Adelante, porque es un trabajo muy bonito y que evidentemente pues va a dar mucho de sí. Ya lo iremos viendo con el tiempo, en los próximos meses y tal como vayamos avanzando. Mi agradecimiento a Juan Antonio por la misma pasión que le ha puesto a este proyecto. A todos los que nos acompañan esta mañana, y yo ya, después de haberlo presentado, me callo, le doy la palabra a Juan Antonio para que nos hable un poquito de cómo arranca este proyecto y ya tú, Juan Antonio, le vas dando también la palabra a los técnicos, a estas personas maravillosas que nos acompañan esta mañana
y que nos van a hablar mucho de la Malena, del castillo y de todo lo que han hecho en estos meses. Muy bien, muchísimas gracias a todos y que paséis un buen rato, que tenemos todavía la mañana, también hay una visita a la Malena, ¿eh? Y también una cerveza también, ¿no, Juan Antonio? ¿Eh? Bueno, tú ahora nos lo vas contando, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y buena mañana. Hola, buenos días. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todo el pueblo, a José Manuel y al equipo de gobierno por darme esta oportunidad, porque para mí la verdad que es un orgullo como castiblanqueño y amante de la historia formar parte de este proyecto que se está llevando a cabo y en el cual estamos luchando por encontrar nuestros orígenes, nuestras raíces y sacarlas a la luz, porque el fin de este proyecto es algo mucho más grande, que es poner en valor nuestro patrimonio. Llevamos un año trabajando en este proyecto, ¿vale? Con la ayuda de Manuel Camacho y Ana, empezamos a contactar con una serie de profesionales y aquí los tenemos a nuestra dirección arqueológica y en primer lugar, el primer paso fue la prospección geofísica, que es una prospección arqueológica no invasiva, ¿vale? Que ahora nos explicará Teresa cómo va el tema. Así que nada, para mí es un orgullo, de nuevo lo digo, y estamos aquí hoy para que este proyecto no solo sea un proyecto en papel, en imágenes, sino que sea un proyecto que todos nosotros seamos capaces de llevar adelante y de llevar en el corazón como castiblanqueños y como todos somos amantes de la historia, ¿vale? Debemos de remar todos en este proyecto porque este proyecto es de todos y para todos nosotros, ¿vale? Le vamos a dar la palabra a mi amiga... Pedro. ¿Pedro va a empezar? Vale, le vamos a dar la palabra a... vale. Perdón, los nervios. Bueno, es verdad, vamos a empezar, vamos a guiar y vamos a empezar dándole un contexto a todo el proyecto, ¿vale? Porque el proyecto su contexto empezó con el libro de ellos, ahí se contextualiza todo, porque ellos fueron los primeros en hacer prospecciones arqueológicas en la zona y fueron los primeros en empezar a escribir blanco sobre negro sobre el castillo. Así que le voy a dar la palabra a Manuel y Ana. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Pues empezar a hablar del Cerro de la Malena y del castillo es empezar a hablar pues del mismo pueblo, de Castilblanco. Es que con un nombre así, lo primero que un visitante esperaría ver al llegar aquí es una fortaleza, algún tipo de castillo, una fortificación, pero nada de eso. Cuando el visitante llega, lo primero que contempla es un cerro, que es el que domina todo el pueblo, que está parcelado por paredes de piedra. En la parte superior pues se ha levantado un depósito, hay antenas, y de ese castillo, de ese posible castillo, no hay nada. Ese es el Cerro de la Magdalena o de la Malena, como también le llamamos. El nombre de ese cerro deriva de la presencia de una ermita consagrada a Santa María Magdalena, de la que conservamos, no la ermita, que tampoco está ya presente, sino que solamente se conservan algunas imágenes de culto, las que se conservan en la iglesia parroquial, y las noticias de los vecinos, de los mayores, cuando mencionan el hallazgo pues de algunas sepulturas, de restos humanos, restos de ladrillos, restos constructivos, y que bueno, es una tradición oral que se ha mantenido durante mucho tiempo. Pero realmente, ¿qué sabemos de forma efectiva sobre estos edificios, sobre ese posible castillo, sobre esa ermita y demás? Para eso nos tenemos que remitir por lo que son los documentos archivísticos, documentos históricos. Y
junto a esos documentos, pues podemos contar también con los relatos de viajes. Viajeros que transitaron por aquí por Castiblanco, que recogieron sus experiencias y que en ocasiones mencionan también esos lugares. Bien, estas noticias nos apuntan pues, que desde finales del siglo XIII aproximadamente ya hay aquí pobladores y que el castillo tenía que estar presente de alguna forma. La misma toponimia, el nombre de Castriel, indica que aquí había algún tipo de fortificación. Esa fortificación, ¿cuándo la podemos ubicar? Siempre de acuerdo con los datos históricos, con los documentos, porque no tenemos todavía nada de restos. Bien, pues una hipótesis es considerar que esta fortificación pues, deriva del proceso de encastillamiento que se desarrolla a finales del siglo XIII, durante el reinado de Sancho IV, en todas las sierras de Aracena y de Aroche. En este proceso pues, se construyen fortificaciones o se refundan algunas que habían ido quedando abandonadas tras el proceso de conquista. Es así como, por ejemplo, lugares cercanos como Almadén de la Plata o Real de la Jara, que hasta finales del siglo XIII eran denominados simplemente lugares, empiezan a contar ya con un castillo, con una fortificación. Algunos bien documentados, otros solo conocidos por algunos restos. Así que debemos suponer que en el caso de Castiblanco ocurre algo similar. Castiblanco, que además está junto al Camino Real de Extremadura, que es una ruta de tránsito fundamental, tiene que tener una fortificación. Este territorio, al pertenecer al Consejo del Reino de Sevilla, pues está bajo su jurisdicción y es gracias al archivo hispalense como sabemos que aquí hay un castillo, porque durante el siglo XV tenemos documentado el nombre de los alcaides que dirigían ese castillo. Por lo tanto, ese edificio existía. Tenemos también la mención del topónimo en el libro de Montería de Alfonso XI, donde se nos menciona especialmente Castriel, y Castriel deriva del término castro, castillo. No sabemos si ese castillo tuvo antecedentes anteriores, si es anterior a esa conquista. Eso es una de las preguntas que nos tenemos que plantear. Tenemos además, o contamos además, con un sello concejil de la villa de Castiblanco, donde aparece representado un castillo de 2 torres. Si este castillo, si esta imagen se ha utilizado en el sello es porque es un símbolo emblemático de la villa, por lo que hemos de suponer que aquí ese castillo existe. Lo que no podemos determinar es si esa imagen se corresponde con la realidad o es solamente una imagen estereotipada, un cliché. ¿Qué pasó? ¿Por qué si aquí hay un castillo y tiene tanto peso para la villa desaparece? Bueno, este proceso de abandono empezaría ya con el reinado de los Reyes Católicos. El proceso de estabilidad que se inaugura a partir de esta época determina que muchas fortalezas dejen de ser útiles, pierdan su función defensiva. Ya no hay necesidad de defenderse de nadie. Además, se ha controlado la nobleza, muchos castillos de los nobles han sido derruidos y bueno, al perder esa función, el castillo empieza a ser abandonado, empieza a arruinarse. Y al arruinarse, se produce un proceso de expolio. Todas esas piedras que han formado parte de los muros del castillo van a ser reutilizadas por los vecinos del pueblo para levantar sus casas. Así que poco a poco el castillo se convierte no en un símbolo de la villa, sino en una cantera de la que se va a extraer material constructivo para esas nuevas casas. Poco a poco del castillo lo único que van a quedar son los cimientos. Algunos de los viajeros que circulan por Castiblanco allá por el siglo XVI, el siglo XVII, lo único que mencionan es que ya no queda nada, que lo único que subsisten son unos derretidos, unos cimientos de donde se elevaba el castillo. Esta es la misma situación que va a describir Tomás López cuando ya en la segunda mitad del siglo XVIII redacte su geografía
y siguiendo las indicaciones del cura de Castiblanco, recoja que lo único que queda por cima de la ermita de la Magdalena, que este edificio sí persiste, se manifiestan unos cimientos de cuadro que hoy se denomina el castillo. O sea que a la altura del siglo XVIII solo quedaban los cimientos. Poco más que eso. Lo que sí parece bien probado es la relación estrecha entre el castillo y la ermita de la Magdalena. De esta ermita sí tenemos algo más de información. Por ejemplo, todos conocemos el grabado de Baldi. Estamos ya situados pues, en un siglo XVII, 1175. Aquí se ve perfectamente pues, la silueta de esa ermita de estilo mudéjar, pero no vemos nada del castillo. Si a estas alturas ya estaba reducido a los cimientos, evidentemente no se va a reflejar nada en ese grabado. Esta ermita va a gozar pues, de gran devoción, va a seguir activa durante bastante tiempo, hasta principios del siglo XIX, y de hecho los enterramientos en el entorno de la ermita se prolongarán hasta mediados del siglo XIX, cuando ya se levante un cementerio y todos los enterramientos, todos los sepelios se concentren allí. A partir de ese momento lo único que queda es ruina, abandono y desaparición. Así que bueno, cuando llegó la hora de plantear una prospección arqueológica del término, uno de los lugares preferentes para prospectar era precisamente esta zona, porque de poco nos sirven todos estos documentos, todos estos datos, si no tenemos un contraste o tenemos una referencia física, algo que resuelva todas esas preguntas que nos seguimos planteando. ¿Cuál era la ubicación exacta del castillo? ¿Cuál era su planta? ¿Por dónde se extendía? ¿Hasta cuándo estuvo ocupado? ¿Realmente empezó a ocuparse con el proceso de encastillamiento en el siglo XIV o había un castillo precedente, había una estructura precedente? Todas esas respuestas son las que corresponden a la arqueología. Y es la arqueología la que tiene que dar, digamos que, solución a todas estas cuestiones. Por eso, ahora mi compañero Manuel les va a explicar pues, cuáles fueron esas primeras intervenciones que realizamos y los resultados de ellas. Buenos días. Yo, antes de comenzar, quisiera agradecer al alcalde la organización de la jornada y especialmente a Juan y a Fernando por el entusiasmo y por el afán que han mostrado siempre por llevar a cabo este proyecto de valorización de la Malena, al que, como ha dicho Juan Manuel, nosotros especialmente le tenemos mucho cariño, ¿no? Mi intervención va a ser breve, rápida, porque quiero darle protagonismo al proyecto que van a presentar los compañeros. Y bueno, yo lo he planteado como un complemento a lo que ha contado nuestra compañera Ana, resumiendo brevemente las principales intervenciones que hemos hecho desde 2002 en el Cerro de la Malena. En ese año realizamos una prospección arqueológica de todo el término municipal y que la realizamos a partir de un convenio que se firmó entre el Ayuntamiento y la Universidad de Sevilla. El objetivo fundamental era no solo la investigación de un sitio que tradicionalmente no había tenido ningún ámbito de estudio, que era una zona muy marginal con respecto a las investigaciones que se estaban desarrollando en toda la zona de Sevilla, más próxima a la capital, sino también la difusión y la protección del patrimonio y también que la gente empezara a conocer su patrimonio. Aquí teníamos cero información con respecto al patrimonio arqueológico. Era evidente que no pudimos cubrir toda la totalidad del término municipal por su extensión y porque tampoco pudimos acceder a muchas parcelas. Por eso seleccionamos varias áreas con diferentes características, por ejemplo, ámbitos de sierra, zonas próximas a los arroyos y las pocas zonas que estaban en cultivo y que podían proporcionarnos restos en superficie susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, y logramos documentar 51 yacimientos arqueológicos inéditos, como digo, en un ámbito donde no se conocía nada. Evidentemente, el yacimiento más destacado para nosotros fue el que le daba origen al pueblo, que era el Cerro de la Malena. Ahí planteamos una prospección, en aquel momento, en ese contexto que os acabo de contar,
pero solo pudimos acceder a una de las parcelas, que era la municipal en torno al depósito, y en ese primer reconocimiento pudimos recoger en superficie una serie de elementos cerámicos que nos permitieron, de forma, para empezar, información de una ocupación prehistórica a partir de restos de talla de sílex y sobre todo cerámica bajo medieval de los siglos XIV, XV, de época moderna, ya hasta época reciente. El trabajo más importante lo hicimos varios años después, en el año 2008, a través de una actividad puntual también impulsada por el Ayuntamiento de Castiblanco. Ahí un equipo formado con Ana y con Salvador intentamos compaginar todos los datos históricos que nos ha contado ella con la información arqueológica in situ. Por eso hicimos un trabajo de prospección, de microprospección, de reconocimiento, y ahí sí tuvimos ya acceso a muchas más parcelas, sobre todo a la 118, que es la que está situada en la parte más elevada hacia el camino del Toledillo. Ahí empezamos a documentar una serie de estructuras muy bien alineadas, formadas por bloques de piedras ciclópeos muy bien escuadrados y con bastantes metros de longitud conservada. Todo esto solo de reconocimiento superficial. En el entorno del depósito, que había sufrido mucho por las obras de esta construcción reciente, también afloraban una serie de muros que se prolongaban al menos unos 15 o 20 metros paralelo al camino que conduce al depósito. Y en la parte más elevada, hacia el norte, próximo a las primeras casas que ya conectan con el pueblo, vimos los restos de un empedrado con restos cerámicos que ya empezaron a darnos otro tipo de pistas a las que habíamos documentado en el año 2002. Ahí empezamos a recoger muestras de cerámicas de época romana. Entonces ya dijimos, bueno, esto ya parece cambiar un poco la cronología del cerro. Cogimos también algunos restos cerámicos del siglo XII, del siglo XIII. Allí también empezamos a apuntar otros posibles orígenes del castillo. Y evidentemente ya luego también de época moderna y contemporánea. Bueno, los resultados sí, como digo, os ya he ido apuntando, nos permitieron constatar varias cosas de interés, ¿no? Que el cerro estuvo ocupado seguramente antes de época medieval, por esos elementos que os he comentado de época tardía romana, y que sería muy interesante porque tenemos constancia documental de que apareció una lápida romana en la mezquita, en la ermita de la Magdalena. Eso es constancia, entonces nosotros apuntamos que posiblemente pueda tener un origen romano. Es posible que ahí el cerro tuviera un momento que fuera desocupado y se vuelva a ocupar en torno al siglo XII-XIII, cuando se construye la fortaleza y ya conecta con la vida de la ermita de la Magdalena. Ya por último, voy a comentar otro trabajo que hicimos complementario, pero que no afectó directamente a la Magdalena, pero sí que nos ayudó nos dio un poquito un panorama de lo que estaba ocurriendo en los alrededores del Cerro de la Magdalena, que con la redacción del Plan General de Ordenación Urbana revisamos todas las áreas que eran susceptibles de incluirse en ese plan y tuvimos la oportunidad de documentar varios yacimientos muy cercanos al cerro, como el Corral del Hospital y algunas evidencias también alrededor, que fueron dándonos pistas de cuál era el vínculo entre el Cerro del Castillo y el pueblo. Entonces ahí ya también fuimos conectando pistas y ir viendo cómo funcionaba a lo largo del tiempo la implantación territorial en esta zona. Bueno, con eso ya fuimos montando un poco esa teoría, escribimos el libro y bueno, nos hizo mucha ilusión cuando Juan nos contactó para, de alguna manera, con las técnicas más actuales, poder corroborar todas esas hipótesis que habíamos ido planteando simplemente de modo de reconocimiento superficial. Muy bien, muchas gracias. Bueno, después de esta pequeña contextualización, ¿vale? Ellos fueron los pioneros,
vamos a pasar al Instituto de Geofísica, mi amiga Teresa. ¿Ellos primero? Vale, vamos a pasar primero a la dirección arqueológica, que ellos van a ser los encargados de todo el proyecto. Y nada, os voy... Vale. Vamos a empezar con Teresa entonces, ¿vale? Que después de... No, ¿vale? Os presento a... Vale. Teresa y Pepe Ruano son profesores universitarios y pertenecen al Instituto Andaluz de Geofísica Aplicada de la Universidad de Granada. A través de Manuel y Ana contactamos con ellos y son los encargados, han sido los encargados de este primer paso, que ha sido la prospección geofísica, ¿vale? Os voy a dejar con ellos, que tienen mucho que decirnos. Hola, buenos días a todos, muchas gracias por venir a escuchar pues estos trabajos que vamos a hacer. Ayer estaba afónica, o sea que hoy no he mejorado. Entonces, en primer lugar, pues nada, agradecer a la organización del evento porque habéis contado con nosotros, que son cosas bastante técnicas y así, pero bueno, pues muchas gracias y pasaremos ahora a presentar los resultados que hemos hecho de este trabajo. Entonces, a ver, nosotros esto lo pasaremos a presentar pues nuestra actuación geofísica pues en el Cerro de la Malena y normalmente esto sería parte, bueno, ustedes ya lo ven, es el cerro con todo su modelo digital del terreno y, bueno, para conocer la potencialidad de un yacimiento, pues vamos actuando conforme, es decir, la actuación es conforme han ido las presentaciones. Primero se realiza un estudio histórico y arqueológico del yacimiento en potencia, ¿vale? Luego también una prospección superficial de los alrededores con el fin de mapear todas las estructuras y elementos de interés. Entonces, en este sentido, nuestros compañeros Ana y José Manuel, entonces, bueno, les han hablado de las alineaciones, de las estructuras medio ciclópeas que hay, porque eran, bueno, una cosa, bueno, ustedes todos han visto el cerro, entonces supongo que han ido ahí y se ven todas aquellas piedras que, Dios mío, ¿esto qué debía ser? Bueno, total. Y entonces luego ya entramos nosotros como geofísicos, pongo un colega casi de la promoción, ¿vale? Y entonces, desde mediados del siglo pasado, la geofísica es una técnica no destructiva, no invasiva, ¿vale? Que ayuda un poco a dar pistas sobre posibles estructuras más enterradas que las meras trozos cerámicos y las estructuras aflorantes. En este contexto ahora les muestro, pues, esto sería un mapa de anomalías magnéticas que Heinrich Beckett, este es uno de los grandes popes que precisamente actuó mucho en Valentina de la Concepción y con unos resultados muy buenos. Y entonces esto pasa en un magnetómetro por el suelo y luego cada cuadro de estos, cuadradito de aquel, son 40 metros de lado. Entonces imagínense ustedes todo el recorrido, lo hacen a pie y con estos sensores y con un soporte de madera, porque claro, si pones algo metálico a la magnética no le gusta. ¿Me explico? Y entonces tendrán como locos cachivaches de estos, recorriendo, y entonces abajo tendrían la idealización de todos estos restos de estructura que se supone que están soterrados bajo un suelo. El suelo sería, pues fíjense ustedes, no se ve nada en superficie. Posteriormente a la geofísica, y ya como otra técnica incorporada en
mirar yacimientos arqueológicos serían todas estas técnicas ya de teledetección, de fotos aéreas, vuelos cautivos, drones, etcétera, etcétera. Entonces, les presento estas dos facetas porque son un poco las que aplicamos. Luego veremos los resultados de cada una de ellas, porque hay muchas que funcionan bien en unos tipos de yacimientos y otras que no funcionan tan bien. Esto depende de todo, ¿no? Entonces, a ver, en el Cerro de la Magdalena hemos aplicado 4 métodos. Primero, 2 geofísicos, en el sentido de que uno es perfiles eléctricos y el otro es el georradar, que este suele ser la estrellita actual en arqueología, pero depende del tipo de yacimiento, también falla, ¿eh? Es decir, no solo, ¿qué es mejor, una radiografía o un TAC? Pues yo qué sé, depende del hueso y de lo que vayamos a buscar. Entonces, a continuación se hizo un vuelo LIDAR y un vuelo con cámara espectral. Es decir, ya es la técnica de los drones, luego ya lo explicaremos, pero para presentar a los actores serían estos. 2 técnicas geofísicas de mirar estructuras soterradas y 2 técnicas de reconocimiento del terreno, que en vez de patear el terreno, pues mira, el pajarito vuela y luego te da las imágenes. Y ya está. Bueno, ya está, no, ya lo veremos. Entonces, en cuanto a los perfiles eléctricos, a mí me gustan mucho personalmente y aquí descartamos la magnética porque ya saben todos ustedes que hay antenas, depósitos, trozos de tuberías de, ¿cómo se llama?, de PVC y tuberías de hierro, es decir, aquello es un festival de iluminación que la magnética no podía ver. Y entonces están los perfiles eléctricos que consisten en clavar unos electrodos, ya lo ven ustedes, por el suelo. Aquí sería la recreación. Entonces inyectamos corriente, medimos la diferencia de potencial y en el subsuelo nos creamos una serie de medidas que calculamos la resistividad aparente de los materiales. Esto, a ver, perdón, que ahora pensaba que tenía. Entonces se recogen como perfiles como este, donde los puntitos son estos puntitos rojos que asignamos. Dependiendo de los valores de resistividad y de la información geológica, nosotros ya nos apañamos para construir un modelo. En este caso hicimos 3 perfiles como pudimos en el entorno del cerro, ya lo ven ustedes, un perfil a lo largo y 2 cruzando a ver qué obteníamos. Entonces esto sería el resultado de estas mediciones. Sin saber nada, lo más azul son los materiales más arcillosos, conductores, mientras que lo más rojo es lo más resistivo, que teniendo en cuenta que el Cerro de la Magdalena es un cerro plutónico, es decir, que hay, Pepe llama rocas del infierno, es decir, todos los granitos, leucogranitos, todas estas rocas de la zona que caracteriza. Entonces se trataría de esto. Lo azul claro sería la roca plutónica muy alterada y alterada, que es que ustedes ya saben que entonces ahí está arenita y tal, y lo más consistente ya sería la roca plutónica fresca. Entonces, aquí, viendo un poco, estos serían los mismos perfiles, pero ya puestos en 3D y por debajo transparentado la foto aérea. Y aquí, por ejemplo, sería esta anomalía de aquí, esta que vemos. Por aquí había ahora no se ve, va así, una anomalía resistiva que va por aquí, que daría cuenta un poco de una antigua, podría ser compatible, nosotros siempre decimos que puede ser compatible con un trozo ya, pero muy, muy arrasado de muralla. Por el otro lado, en cambio,
fíjense ustedes estas marcas, cuerpos más resistivos, de unos 6 metros de altura, de anchura, perdón, ¿vale? Y estos serían, en superficie, son estos grandes bloques que vemos en superficie, que luego, estos son unos 5 metros de profundidad. Fíjense ustedes que esto ha estado reelaborado, retrabajado. Esto en la naturaleza no se encuentra. Aquí hubo alguien que hizo la calzadita y asentó todas estas piedras, de las cuales en superficie vemos el batiburrillo por lo que decía mi compañero: demolición, saqueo, rescate de material, etcétera, etcétera. En cambio, aquí abajo, ustedes si se fijan, ya estamos bajando por el lado norte del cerro. Aquí vemos que hay un trozo de roca, pero esto ya es una roca fresca in situ, ya forma parte del material basal de la montaña, que no está tan alterado como los demás. Hay una gradación en forma de cebolla, que son como se deterioran estos materiales. Ustedes ya lo ven, que hay todo de bolas y que se van en forma de cebollita. Bueno, es la típica, en plan geológico, sería la típica alteración de roca plutónica. Seguimos. Luego vino el georradar, Juan Antonio chupa cámara, ya lo ven. Entonces, aquí, bueno, ya el georradar consiste, pues esto, es una antena que emite ondas electromagnéticas hacia el subsuelo y la recibe cuando hay una diferencia de materiales. Estas ondas rebotan, como si fueran ondas acústicas, rebotan, y la misma antena que emite tiene una parte receptora que la recibe, haciendo una serie de perfiles que va a lo largo de una zona a explorar. Luego estos perfiles se reordenan y ya sacamos un tipo de estructura. Entonces, era el objetivo. Hicimos 3 enclaves bordeando el depósito, y ustedes aquí ven, esto sería el depósito, la parte esta frente al depósito, la parte esta, esto no se hizo porque aquí hay una acumulación también de piedras, etcétera, etcétera. Y entonces, a ver, esto sería un nivel de 5 centímetros, solo se ven las zanjas de estas tuberías que salen del depósito, que salen 2000, hemos sometido y entonces esto sería un corte ya sobre los 1,50 m, 2 metros de profundidad, donde ustedes pueden ver estas alineaciones así. A ver, está muy cogido por los pelos, pero, a ver, bueno, primero les muestro las anomalías eléctricas. Esto sería esta zanja, siguiendo la curva de nivel más alta del cerro, que es la amarilla. Luego veríamos estas anomalías, que son las anomalías resistivas que hemos encontrado antes de la muralla, y ahora, delante de esta zona y esta zona, situado en el centro de la cota más alta de nivel, podríamos ver unas alineaciones por aquí que podrían recordar como una base de algo. Esto es muy aproximado, ¿vale? Y de momento lo dejamos, lo ponemos, pero de momento no está, lo damos como pista. Esto va a ser un juego. Yo les voy a presentar posibles pistas y posibles maneras de interpretarlas. Lo que pasa que luego ya va a ser el reconocimiento arqueológico final quien va a dar la confirmación o no. Nosotros siempre decimos que puede ser desde una tubería a un centro de muralla, a lo que sea, ¿vale? Entonces, seguimos con la prospección georradar. Se hizo en los alrededores, se hizo una serie de perfiles. Aquí no encontramos nada, no lo pongo, pero aquí, si ustedes ven, aquí hay en la foto aérea unas acumulación de piedra. Fíjense ustedes que aquí parece que haya
también, pero en plan rectilíneo, otras más aquí, que son las que hemos visto de la Gran Encina, y luego aquí también había una que, lo pongo aquí, y entonces, bueno, todo esto azul es que por aquí ya empieza, esto sería un trocito también de resto de muralla, o de resto de edificio, que iría por aquí y que enlazaría un poco, yo pienso que con esto. Aún estamos manteniendo una cota de nivel original que podría dar cuenta de toda la estructura más edificada del cerro, del castillo. Entonces seguimos por aquí y ya pasamos a los vuelos drones. Voy rápido para no cansar. Y entonces el vuelo dron, primero se hizo el LIDAR. El LIDAR tiene dos, ¿cómo se llama? Tiene dos cámaras. Una cámara que es la que emite ondas láser y que van rebotando respecto a las diferentes alturas del objeto. Primero en copa de los árboles, copas de edificios, etc. Luego ya hay segundos retornos, terceros y cuartos, hasta llegar al nivel del suelo y de posibles restos arqueológicos. El objetivo de esto, ¿qué será? Será sacar todas estas reflexiones y quedarse con la que más interesa. Los guardas forestales a lo mejor les interesa la copa de los árboles, pero a los arqueólogos les interesa ir lo más bajo posible. Pues esto sería otra. Otra cosa está en que junto con esta LIDAR hay siempre una cámara de fotos, RGB, quiero decir, de los tres colores. Y entonces lo que se crea es una nube de puntos, como ustedes pueden ver, en tres dimensiones, que son cada uno de los rebotes y cada uno de los colorcitos que van encontrando. Luego esto se gira, se vuelta, pesa lo que no está escrito, porque en serio tienes que, luego lo simplificas todo y dices tanto mega y tanto giga para que luego, pero bueno, entonces es muy bueno para mirar, reflexionar un poco, volver, ay mira, aquí parece que hay una piedra, entonces vuelves a un sitio, sobre todo para reconocimientos de grandes extensiones. Pero bueno, se hizo y bueno, salió lo que salió. Entonces, a ver, como he dicho, el vuelo LIDAR por un lado nos da, este sería el mapa de todo el cerro y de lo que volamos. Aquí hay el depósito en marrón para situarnos. Y luego ya, esto piensen que te puedes aproximar y está sobre los 2 centímetros, 3 centímetros. Y entonces esto sería el modelo digital del terreno, ya yendo mirando los elementos que han podido quedar, superficiales evidentemente, porque esto es escaneo, 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 y luego ya también nos da, la cámara, pues ya nos da una imagen también muy detallada, también, que pesa también mucho, la tienes que simplificar, pues de todo lo que es el área afectada por el yacimiento. Vale. Entonces, el siguiente vuelo que se hizo es lo que se llama vuelo multiespectral. En este caso se coloca con el mismo dron, se coloca una cámara, ustedes ven que tiene 5 sensores, cada uno sería, pues, fotografían en cada uno, es sensible a uno de estos colores de bandas, del azul, del verde, rojo y 2 del infrarrojo, y todo esto bajo un mismo vuelo se van tomando estos diferentes mosaicos que se llaman cada banda, y entonces el juego entre ellas también da lugar a un festival de... Esto lo hizo un colega nuestro que es de una empresa IEGA, es decir, pero que ahora está en el Mar del Norte y no ha podido venir. Entonces, bueno, entonces es la combinación de todo esto que también te da mapillas, más humidas, bueno, te da lo que se llaman los índices multiespectrales. Entonces, cada índice, índices vegetales, bioquímicos, geológicos, y en cada uno de ellos multiplicas, divides, restas cada uno de la foto, ahora más el infrarrojo, ahora... Bueno, total, que ya está todo muy catalogado. Y puedes mirar, a ver, humedades, es decir, índices geológicos, a ver, roca, arcilla, puedes ir diferenciando estas cosas. En este caso,
el índice que nosotros más utilizamos aquí era el índice, lo que se llama de vegetación y contraste de roca, el NVI. Y entonces luego ya hablaremos de él también, como en parte ya de los resultados. Bueno, pues una vez presentado todos los actores, los 4 métodos que utilizamos, a ver, nosotros siempre lo hacemos como gatos viejos, que es ver el vuelo americano. El vuelo americano del 56 y 57 hubo para toda la península, esto está disponible, como ustedes pueden ver en el IGN, en el PNOA, se lo pueden bajar perfectamente, y ahora han ampliado la resolución, ¿sí? Antes era menos. Y entonces esto, ¿y esto por qué? Porque es justo casi, imagínense, a ver, 56, 20 años después de la Guerra Civil. Quiero decirte, y luego hay también unos vuelos RAF, de la RAF, de los alemanes, que también hicieron en ciertas partes de la península, aún más antiguos, y que también tienen mucha documentación visual. Entonces, fíjense ustedes que esto sería... yo he puesto las curvas de nivel para que se vea el modelo digital del terreno con las curvas de nivel, y esto sería lo que era el cerro en el 56. Y la urbanización está de al lado, y todo sería, bueno, y el acceso es la carreterita que va a Castilblanco, ¿vale? Entonces es divertido, pero, a ver, fíjense usted que en este caso ha dado muy buen resultado, hay veces que no lo da, pero por si acaso lo miramos. Entonces, fíjense ustedes que aquí, ven que aquí hay una mancha, otra mancha y otra mancha, que serían estas. Esta y esta de aquí, ¿se ve o sí, es que depende de del zoom que hagas. Bueno, pues esto lo voy a volver, ya cojo el zoom, y estas serían las manchas que les explico, y esto sería el mismo mapa, pero ya con un tratamiento de volumen y de color de píxel. Fíjense ustedes, esta de aquí, la central esta, y esta de aquí, que es justo, aquí hay la encina, ahora aquí es el depósito, aquí es este lado ya que luego cae a la casa, a las casas que están, bueno, a la cabaña esta de vecinos, y fíjense aquí también está. Es decir, que estamos, y aquí parece que haya esta tercera que sea un resto de la antigua. Es decir, que parece ser que hay como manchas blancas que tienen formas más o menos rectangulares. Entonces, claro, estas manchas blancas, ustedes si se fijan, esto, bueno, cualquier labrador lo sabe, si tienes un terreno con piedra y otro con arcilla o con esto, el crecimiento diferencial de las plantas y esto, pues claro, estas manchas blancas quería decir que aquello era terruño, que hay algo enterrado ahí que no fertiliza y no pueden crecer las plantas. Entonces, ¿no? Casualmente están alineadas y tienen esto. Vale, entonces regreso otra vez. Ahora este sería el mismo mapa que este, pero en plano, donde están el depósito, las 3 panchas, pero ahora fíjense que 1, 2, 3, ahí, esperen un momento, 1, 2, 3, me he equivocado. Ven aquí que hay una cuarta, sería esta de aquí, que podía ser más roja, es decir, como más blanca y más hecha, que debería ser la ermita de la Magdalena. Esta podría ser, la ermita de Santa Magdalena, que sería esta manchita de aquí, ya fuera y siguiendo la alineación del muro. No lo sé, por ahí podría... de momento es todo esto, fíjense que son indicios, pero no ratificados, ¿de acuerdo? Seguimos. Entonces, ahora ya con el posible, esto que pusimos con el radar, que ahora es también una mancha, coincide. Luego,
ya tendríamos este, y estos cuadrados con esta mancha de aquí podría ser rectangular, no lo sabemos. Luego estas anomalías que van con el modelo digital del terreno, y luego ya aquí tenemos esta gran muralla que corre por aquí, tiene una extensión hacia abajo y también una extensión hacia aquí. Lo hemos puesto aquí redondo, pero luego verán que otro modelo que se pueda asimilar sería este. Otra vez lo mismo, ahora con reconocimiento del terreno, rugosidad, etcétera, etcétera. Esto sigue siendo el depósito, pero ven, aquí ya hay la rugosidad de estas grandes piedras. Aquí también hay otras grandes piedras aquí. Parece que esto es lo que está hundido, pero que aquí también hay terreno, y todo aquí también en una serie de estructuras. Las anomalías resistivas laterales sería... ¡Uy! Que se me mueve. Juan, eres tú, ¿eh? Entonces, esto sería, siguiendo la cota de nivel, por aquí también habría restos de una muralla. Y ya para finalizar, esto sería también el análisis de la multiespectral, donde ahora lo que nos interesa de aquí es los puntos negros. Los puntos negros significan ahí hay algo de piedra que no es geológico, que puede ser artificial, es decir, de origen antrópico, y entonces se ve restos a lo mejor de aquí, de alguna posible muralla. Estos serían las torres, aquí hay el empedrado, no sé qué, a lo mejor, y luego por aquí hay todo un circuito. Aquí también hay restos de una acumulación de piedras ciclópeas como esta, por aquí. Es decir, que indicaría que aquí fue también alguna zona habitable que de momento estructuralmente habría que trabajar más. Y ya lo otro sería, bueno, pues lo que hemos visto, esto también con las manchas da un poco de... tenemos ambigüedad, no sabemos en qué lado está la estructura o cómo se desplaza, o si es cuadrada, si es redonda, ¿vale? Ay, perdón. Y entonces ya para finalizar, esto ya sería un complemento que al mismo mapa anterior hemos reforzado todas estas áreas de piedra. Aquí también, esto podría ser rectangular, ¿lo ven ustedes? Esto podría mantenerse circular como una torre del homenaje, no lo sé. Y aquí ya vendría otro cinturón por debajo, que sería aprovechando también que ya hay roca plutónica in situ por debajo, que ya había, ella misma ya haría de muralla posterior. Bueno, pues ya está. Esto sería el recuerdo de la eléctrica, que es por lo cual ponemos todo este tipo de ilustración. Y ahora también sobre el mapa del terreno, pues sería esto. Unas torres así, alargadas, aquí detrás una zona de hábitats, aquí ya vendría la muralla con una morfología algo parecida, y más abajo otro refuerzo de muralla que coincidiría con la roca plutónica in situ y retrabajada. Yo puse esto y seguro que los arqueólogos me matan, porque sí, porque yo digo, mira, se parece este castillito, pero claro, desde mi ignorancia completa, ¿vale? Desde nuestra ignorancia, vemos que hay, pues esto, unas torrecitas, las murallas, una torre del homenaje en medio, que aquí a lo mejor estaría más cerca y a lo mejor tendría otra forma, pero también dos distribuciones así, una más alta y la otra más baja. Y nada más. Gracias por su atención y... Bueno, ahora después de la presentación del trabajo geofísico de la Universidad de Granada,
por parte de la amiga Teresa, ¿vale? Vamos a pasar a lo que viene siendo ya, digamos, hacia dónde va a derivar nuestro proyecto, ¿vale? Porque Pedro y Ana han estado desde el principio en la dirección arqueológica y son los que van a llevar, o son, digamos, los que están al volante de este proyecto. Así que vamos a darle paso a ellos que expliquen cuál es el presente y el futuro de este proyecto. Pues muy bien, ante todo buenos días y agradecer vuestra asistencia y la colaboración, el apoyo absolutamente esencial de la Corporación Municipal. Ahora voy a pasar a hacer una especie de recorrido imaginario, podemos decir, porque claro, no tenemos nada de momento concreto para exponer las evidencias que existen en el Cerro de la Malena o de la Magdalena. Por tanto, voy a comenzar con una visión general, primero de lo que son los objetivos genéricos, que en realidad es conocer la evolución histórica del Cerro de la Magdalena a través de unos objetivos específicos, que me lo ha desconfigurado el programa, los objetivos específicos están orientados, bueno, para investigar, para conocer. Si no investigamos, no vamos a conocer jamás realmente, independientemente de la valiosísima información que ha proporcionado la geofísica, ¿no? Pues ahí he planteado la cuestión de la prospección geofísica, que ya afortunadamente se ha realizado y tenemos elementos de juicio para planificar lo que es el siguiente paso de la investigación arqueológica e histórica. Y la idea inicial era plantear, a la luz de los resultados de la geofísica, una serie de sondeos auscultatorios, unos sondeos de diagnóstico. Inicialmente se pensó en pequeños sondeos, pero viendo los excelentes resultados que ha dado la geofísica, pues hemos modificado un poco la estrategia, ¿no? Hay una parte esencial, una vez que se haya realizado la excavación de estos sondeos, que van a ser zanjas de ciertas dimensiones, lo que llamamos como documentación y registro fotogramétrico. Esto es un aporte tecnológico, bueno, relativamente reciente, ya no es tan reciente, pero que ayuda, facilita y ofrece mucha información al trabajo arqueológico. Y luego habría otra fase que sería ya el trabajo sobre los materiales arqueológicos que han resultado de la excavación, que consistiría en su clasificación tipológica y a partir de ahí establecer lo que nosotros llamamos como cronologías relativas, porque nos estamos guiando por elementos materiales y no por dataciones físicas, ¿no? Como todos conocéis, el carbono 14. Y a futuro, la idea sería, una vez que reconozcamos las evidencias arqueológicas a través del método arqueológico, plantear una excavación en área abierta. ¿Esto qué significa? Que en la zona donde se implanta el castillo y digamos en la parcela municipal, pues sería abrirlo absolutamente todo, pero siempre con el criterio objetivo de lo que nos están diciendo los resultados arqueológicos de los sondeos ocultatorios. Una vez, en este caso no sé si puede ser simultáneo o no, sería muy interesante la solicitud de un expediente de BIC. El BIC significa bien de interés cultural y es el máximo grado de protección de un elemento patrimonial.
una vez que se incoa el expediente, ya el bien patrimonial está protegido, hasta que ya hay que aportar una serie de documentación muy exhaustiva del entorno, el estado de conservación de las estructuras y muchísimas más cosas, y eso eso es aprobado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Habría que plantear también, por supuesto, un plan de restauración y conservación, que ya veríamos en qué estado se encuentran las estructuras y la potencialidad que éstas pudieran tener a esos efectos. Con esto hay que tener mucho cuidado, porque tendemos a decir, venga, vamos aquí a hacer un castillo nuevo. No, eso no es posible. Eso no es posible. Eso hay que pensarlo con mucho cuidado, con mucha precaución, y ajustándonos a lo que la legislación de patrimonio histórico andaluz determina. Habría que preparar también un proyecto de puesta en valor, que llevaría bien a la creación yo he puesto aquí 3 opciones, o pueden ser 2 o puede ser una, que es la creación de un centro de interpretación, centro de visitantes, un centro de recepción de visitantes o un museo, que eso siempre es posible. Establecer un programa de divulgación y difusión para dar a conocer la historia del castillo o la historia del cerro, porque como bien se ha comentado en esta mesa, pues puedes haber hasta a nivel romano, ¿no? Y un castillo anterior de época islámica, o sea que eso como se decía antiguamente, los médicos decían, esto solo abriendo sabremos lo que hay, ¿no? Pues esto es exactamente igual, y una vez consolidada toda esta parafernalia de planes y de proyectos y demás, es fundamental para este tipo de actuaciones de poner en valor algo, con la intención de que sea un elemento de reconocimiento de los propios habitantes locales, pero también un atractivo hacia la recepción de personas interesadas en lo que venimos llamando como turismo cultural, con un criterio siempre de sostenibilidad. No se puede hacer aquí y traer 17 autobuses japoneses. O sea, las cosas hay que hacerlas con cierta lógica y cierta calma. Bueno, pues sobre la base de los resultados de la geofísica hemos planteado 7 zanjas en los sitios que consideramos que pueden ser a priori, que nos pueden dar una información más certera de la diversidad de estructuras que existen en el subsuelo del Cerro de la Malena. Estos serían los sondeos auscultatorios. Ya no lo llamaría de diagnóstico porque digamos que el elemento patrimonial está diagnosticado. Y esto sería el área que no tiene por qué ser exactamente así, porque lo que hemos tomado es más o menos el límite de la parcela municipal. Esto se podría, pero consistiría esta excavación binaria en actuar al menos en todo este conjunto. Lo ideal sería también a futuro actuar sobre las anomalías que la geofísica ha determinado que existen fuera de la propia parcela municipal. Pero bueno, eso es otra cuestión. Como digo, la documentación y registro fotogramétrico,
fundamental porque es un instrumento que nos ayuda tanto a la investigación como a la futura planificación y gestión del bien y de los programas o proyectos de conservación y restauración. Por tanto, y luego la elaboración de planimetría de 2D vectoriales. Bueno, aquí os voy a poner una serie de ejemplos de lo que este tipo de técnicas puede proporcionar. En este caso es el horno de Constantina. Aquí existe una planimetría y aquí una fotogrametría, donde realmente es una foto que sobre esta imagen se elabora la planimetría a modo de dibujo. Esta técnica, bueno, pues ha facilitado el trabajo de los arqueólogos muchísimo, porque antes era con cinta métrica, bueno, un poquito artesanal, ¿no? Perdón, ¿cómo voy a perder? Perdón, un segundo. Quería que vierais también las posibilidades que ofrece para la divulgación del patrimonio. Y vamos a esperar un poquito. No me diga. Bueno, pues no lo vaya a ver. No sé por qué no. No está conectado. Es posible. Claro, no, ya, pero bueno, no sé. Sí, anoche funcionaba. Bueno, en fin. Este es otro ejemplo. Este es el Palacio de los Riquelme en Jerez de la Frontera. Por tanto, estas son las series fotográficas que se realizan sobre un paramento. A partir de ahí se hace un análisis de estratigrafía paramental, donde se determina la evolución de la propia construcción, de la propia edificación y sus periodos. Y aquí vemos cómo se establece en función un sistema de colores la evolución histórica. Desde el edificio original de 1588, que son las partes rojas, unas modificaciones que se producen en el siglo XVII, que son las azules, en fin, me vengo a referir con esto que es un instrumento absolutamente, y este mudo, del claustro del convento de San Francisco de Casalla. Como podéis ver, pues a partir de aquí, aplicando una serie de técnicas, se obtiene luego una lectura estratigráfica paramental muy ilustrativa. Este es el caso, os he traído el caso del dolmen de la Pastora de Valencina de la Concepción, ¿vale? Y me habría traído el truquito pero me da a mí que bueno, que no va. En otra ocasión lo veremos. No, bueno, es por eso. Bueno, aunque se ha hablado de que existen materiales de época prehistórica, como son elementos delíticos, que existen cerámicas romanas, según nos ha comentado Manolo, y según los datos históricos puede ser un momento de recastillamiento ya a partir del siglo XIII, ¿no? Pero también es posible que esté sobre elementos, o sea, sobre una construcción o una ocupación de época islámica. Yo, claro, como son diferentes periodos históricos, no iba a poner aquí para, en fin, nos llevamos hasta esta tarde. Una muestra de los materiales que nos podemos encontrar, ¿vale? Esto he traído solo los de época islámica, para que vean aquí una serie de elementos de cerámica vidriada, de cantiles de piquera, como estos, de jarros, en fin, esto solo a título ilustrativo.
no. Y ahora he traído también, os quiero exponer una serie de modelos, de ejemplos de cómo pueden ser el centro de interpretación, que por supuesto esto será los arquitectos los que lo determinen, en conexión directa con el propio equipo de arqueología, cuál es la propuesta arquitectónica para ese centro de interpretación. Por ejemplo, aquí tenéis el de Alcalá de Guadaira, el castillo, el centro de interpretación, que aprovecha las traseras, un edificio histórico, en este caso el castillo. Esto es una construcción en novo, pero aprovecha, que sería un modelo apropiado para el Cerro de la Magdalena, aprovecha el desnivel para, de alguna manera, aquí crea una plataforma que no impide la visibilidad sobre el entorno. Y el anterior, es un concepto minimalista de museo, que es el de la prehistoria de Cádiz, ¿vale? Y me gusta mucho, no es realmente un centro de interpretación, es un centro de visitantes. Esto es la necrópolis de la Edad del Cobre de Alcalá, en Portugal, en Portimao. Y como podéis ver, estos son los planos, las diferentes secciones de la edificación. Esto es el acceso hacia el centro al centro de visitantes. Esta es la trasera, la parte de atrás, que de alguna manera no llega a ocultar, pero sí disimula con el entorno el edificio de recepción. Estos son los interiores, no tienen materiales expuestos, que hay muchísimas opciones para presentar la información al visitante. Bueno, pues consultorno, para el acceso se realiza por aquí, bueno. Pero que es un modelo interesante también que se podría aplicar aquí al Cerro de la Magdalena. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, porque la verdad nos habéis ilustrado bastante sobre el estado, y Pedro, y también por el trabajo que queda por delante, con lo que yo lo estaba viendo ahí en la pantalla y digo, nos queda algo, nos queda algo. Así que bueno, el camino hay que empezar andándolo, y eso es lo que hemos hecho. Muchísimas gracias a todos por vuestra ponencias aquí hoy sobre el estado de la cuestión, y seguiremos trabajando desde el Ayuntamiento, impulsando este proyecto que nos parece interesante y que, como decía, pues pone en valor y nos hace que nos reencontremos con nuestra historia. Muchísimas gracias a todos vosotros, casi 80 personas que esta mañana pues han considerado que es interesante estar aquí, que habéis aprovechado este domingo por la mañana pues para estar en el teatro, para interesaros por cómo hemos empezado con este proyecto, y que desde el Ayuntamiento pues vamos a seguir pues impulsando, difundiendo, transmitiendo, para hacérselo llegar pues a cada uno de nuestros vecinos y vecinas, porque consideramos que es muy, muy interesante. Así que nada, seguiremos en el camino, que nos queda y mucho. Juan Antonio nos va a decir ahora, porque tenemos la visita al cerro, así que bueno, Juan Antonio, explícate un poquito cómo lo vamos a hacer, ¿no? Así que no nos vamos, había que no despedirlos a ellos, pero sí agradecerles cada una de las ponencias que han hecho, de sus trabajos. Y ahora Juan Antonio pues nos explica cómo vamos a hacer la visita, y que terminará pues con esa convivencia allí en La Malena, pues tomándonos un aperitivo, ¿no? Bueno,
agradecer de nuevo la colaboración y el trabajo de todos estos grandes profesionales, agradecer vuestra asistencia y sin más, ahora nos vemos arriba en el cerro y allí podemos hablar y conversar con estos técnicos y nos tomamos una cervecita y nada, y seguimos hablando de historia de nuestro pueblo. Muchas gracias. Tras las explicaciones técnicas en esta jornada de presentación de los trabajos arqueológicos, nos venimos ahora a la zona. Estudiamos sobre el terreno pues cuáles han sido algunos de estos resultados de esos trabajos que se han realizado y cuáles son los proyectos que se van a desarrollar. Lo hablamos con los técnicos que han venido elaborando este proyecto. Y ahora sí me encuentro con Teresa, que ha sido pues responsable de esos trabajos que se han realizado aquí, concretamente en la zona de La Malena. Teresa, habéis dado las explicaciones una por una detalladamente de todo lo que habéis ido consiguiendo a lo largo de este proyecto, pero si hacemos un resumen rápido de cara a los vecinos, ahora vamos a preguntarle pues al otro equipo que está encargándose de este proyecto sobre qué es lo que se va a realizar, pero aquí, ¿con qué idea nos quedamos sobre nuestro castillo, sobre nuestra fortaleza, sobre lo que pudo ocurrir aquí? A ver, con los trabajos de geofísica que hemos realizado, lo que sí, que todas las anomalías que hemos encontrado apuntan a que podía haber habido aquí situado un castillo que ahora en la actualidad está súper arrasado y que empezaría con unas torres pequeñitas y una muralla en toda esta zona hasta la que llega aquí terminaría con otra estructura y que luego tendría por esta zona del norte otra murallita y aterrazamiento otra más abajo, que coincidiría con el terreno natural. Todo está muy arrasado, pero hay indicios de que realmente aquí que son compatibles con un castillo. Ahora falta que los arqueólogos pues cojan el pico y la pala y venga. Teresa, ¿cómo han sido estos días, estas semanas de trabajo, incluso meses, aquí sobre el terreno en Castiblanco? Bueno, han estado muy bien. A ver, es un terreno de fácil acceso, fijaros. Sí, muy bien y muy agradable. Y la gente de Castiblanco muy simpática. ¿Volveréis ahora ya una vez que hemos conseguido las primeras investigaciones? Bueno, ¿Queda claro mucho que trabajo sí, por claro delante? Que sí, a ver, a nosotros siempre nos gusta que cuando excavan, a ver qué sale de lo que nosotros dijimos. Y entonces a mí me hace mucha gracia venir otra vez cuando esté excavado y a ver si encuentran esta muralla grande que se sitúa sobre todo en la parte norte. Aquí en la parte sur encontrarán 4 piedras, más o menos, y mal puestas, pero aquí puede ser algo interesante, sí. Tras los resultados de los trabajos geofísicos que se han realizado aquí en la zona, ahora damos un pasito más hacia adelante. El equipo encargado de este proyecto que se está acometiendo, Pedro Aldana, es uno de los técnicos que está encargado. Y bueno, Pedro, Teresa ya nos ha dicho que según los resultados de esos primeros trabajos, todo apunta a que aquí pudo haber un castillo. Lo habéis explicado perfectamente en esta jornada, pero vamos a resumirlo todo rápidamente para que los vecinos y vecinas que nos están viendo puedan entenderlo a un nivel pues más cercano. Esos restos que hay bajo tierra apuntan a que pudo haber una fortaleza, un castillo. ¿Ahora qué queda? Bueno, pues a partir de ahora, apoyándonos en los resultados de la geofísica, pues es hacer el trabajo de excavación manual, ¿eh? Con lo cual la idea es hacer unos sondeos primero,
para ver exactamente las características de lo que quede del castillo, y a partir de ahí puede haber también ocupación de otras épocas, de época islámica, de época romana, incluso de prehistoria, ¿no? Esto es un enclave espectacular, tenemos una visión magnífica, con lo cual hay un control del territorio importante, y una vez que se hagan los sondeos y se excave la totalidad de la parcela en este caso, aunque la edificación se extiende por unas parcelas adyacentes, pues sería ya plantear un proyecto de puesta en valor, que consistiría en un plan de conservación. Habría que ver qué posibilidades tienen esos muros para que puedan ser visitables, la creación de un museo, y claro, pero bueno, eso es correr demasiado, y vamos primero a ver los resultados que dan las excavaciones arqueológicas. Lo que sí que podemos decir que, bueno, tras esos estudios geofísicos, aquí hubo una fortaleza, hubo un castillo, y que ya tenemos pues signos de que lo hubo. Casi con total seguridad, claro. Como yo siempre digo, y lo he dicho en la charla, que esto es como los médicos antiguos, los cirujanos antiguos, solo abriendo se sabrá. Y además nos dará certeza de exactamente en qué momento se construyó la fortificación, el castillo o este tipo de estructura defensiva. Hemos hablado con Teresa, que nos ha resumido pues cuáles han sido los resultados de esos primeros estudios geofísicos que se han realizado. Hemos hablado con Pedro, que nos ha hablado también pues de ahora cuál es el proceso que queda una vez los resultados de estos estudios geofísicos, y hablamos pues con los encargados de haber puesto la primera piedra, por así decirlo. Ana María, ¿tu nombre es? Manuel. Manuel. Ellos fueron los que escribieron el libro de la historia de Castiblanco y los que pusieron en el punto de mira que, oye, aquí había una fortaleza, había un castillo, y que había que poner en valor este bien que es de interés cultural, como se ha podido ver en esta jornada. Contadme un poquito cómo os sentís hoy, porque me imagino que será un gran orgullo el haber vuelto Pues y el sí. que vuestro trabajo esté dando estos frutos. Sí, sí, pues muy satisfechos, porque bueno, este fue un trabajo que se inició hace ya pues más de 20 años. Lo hemos estado comentando aquí entre nosotros, y bueno, ver que ese trabajo está dando sus frutos después de un proceso tan largo, y que además la proyección de futuro que puede tener este proyecto pues puede ser muy interesante para el pueblo, y sobre todo la afluencia de público que hemos tenido en las charlas, todos los vecinos que se han acercado, que están interesados por nuestra historia, y que bueno, que nos anima a seguir trabajando y a seguir apoyando este proyecto. ¿Qué puede suponer para Castiblanco este descubrimiento? Pues mira, como ha dicho Juan Manuel, encontrarse con su pasado. El patrimonio tiene que revertir en la gente que vive aquí, y que esto forma parte de su historia. Y como ha dicho Ana, nos sentimos muy orgullosos, muy satisfechos de que después de tanto tiempo, pues las cosas que se hacen con el corazón y con humildad pues tienen sus frutos, y nos sentimos muy orgullosos de estar aquí compartiendo con tanta gente, con tantos vecinos, pues bueno, que están pisando ahora mismo su historia. Ana María, eres historiadora, empezaste pues bueno, queriendo dar fechas, datos sobre la historia, los inicios de nuestro pueblo, algo que habéis conseguido entre los dos, y que bueno, vamos avanzando y vamos sabiendo más datos. ¿Cómo fueron esos primeros descubrimientos, el acercaros a la historia de nuestro pasado, a los orígenes? ¿Cómo fueron esos momentos, Ana? Bueno, pues fueron, digamos que de una gran expectativa, porque llegábamos pues sabiendo pues muy poquito. Pero a medida que nos íbamos acercando, que íbamos encontrando cosas, que íbamos encontrando noticias, pequeños hallazgos, pues la verdad es que la ilusión iba a más. Porque bueno, traíamos una idea en mente, un castillo medieval, pero luego llegas aquí y te encuentras pues cosas que no son medievales, que son anteriores, y empiezas a ver estructuras, empiezas a ver elementos que te dicen, bueno, no, esto es más.
Aquí hay mucho más de lo que sabemos y estamos descubriendo cosas nuevas y todavía hay que investigar más y descubrir y profundizar. Yo voy a pedir que os mojéis un poco. Es verdad que todavía nos ha dicho Pedro que había que abrir y hasta que no se abra no se sabe. Pero ustedes, ¿cuál es vuestra opinión? A ver, que las evidencias están ahí, o sea, los muros que tenemos a nuestras espaldas son evidentes, nada más que viéndolos ahora mismo. Y evidentemente, como ha dicho Pedro, hay que abrir para ver cuál es la entidad de esos restos, qué antigüedad tienen, si tienen superposición de una fase histórica con otra. Claro, eso nos va a ayudar a comprender mejor cómo ha evolucionado este sitio. No es lo mismo decir que es un castillo del siglo XIV a que tiene una fase anterior almohade o islámica o una fase anterior romana. Todos esos datos, evidentemente, si no se hace abriendo, no hay manera. Como dijo en la charla, como al médico, esto hay que abrir para saber lo que hay. Pues así. Cerramos esta jornada de presentación de los trabajos arquitectónicos realizados aquí en el Cerro de la Malena, pues también con la intervención del alcalde José Manuel. A lo largo de esta mañana hemos podido escuchar, nos han transmitido los técnicos, los expertos, que hay indicios suficientes para saber que el origen de Castiblanco estuvo aquí, que aquí hubo un castillo, una fortaleza y ahora queda un largo camino que desde el que el ayuntamiento va a apostar o va a apoyar y que se va a seguir adelante. Pues sí, buenas tardes. La verdad que bastante orgulloso con el resultado de esta jornada y esta convivencia aquí en la zona de la Malena. Y como tú bien decías, porque hasta ahora pues lo que teníamos eran citas, eran testimonios derivados de la transmisión popular, del conocimiento de las personas, de la transmisión que ha ido habiendo de generación en generación, pero hoy podemos decir, y gracias al estudio, a los estudios de los técnicos de la Universidad de Granada, locales y de todas las personas que han intervenido pues en este proyecto que se inició hace unos meses y que tan buenos resultados está dando, pues podemos decir que hay pues datos técnicos y solventes de la existencia del castillo, de parte de la delimitación del castillo y que evidentemente pues tenemos que dejar que siga su curso, que sigan los estudios que ya se han iniciado, que como bien han dicho los técnicos y los profesores que han estado interviniendo en las distintas ponencias de esta mañana, pues es un proyecto de futuro. Es un proyecto de futuro que terminará, bueno, pues ya nos encargaremos de ver pues cuál es el resultado una vez tengamos pues todo el conocimiento técnico de la delimitación del castillo, de su cimentación, de su, bueno, pues todas las cuestiones concernientes a la historia y a la evolución del castillo, para poder pues fijar qué es lo que podemos hacer desde el ayuntamiento, con los distintos recursos que podamos conseguir de las administraciones, con recursos propios, de qué podemos hacer para poner en valor pues el castillo, el conocimiento de la evolución de la historia del castillo, de la ermita de la Magdalena, pero también de qué podemos hacer para poner en valor esta zona del pueblo que para nosotros es muy importante y que consideramos que es de interés local y que evidentemente pues puede tener una repercusión también fundamental para las generaciones que vienen. Pues hasta aquí estas jornadas de presentación de estos trabajos que se han realizado a lo largo de los últimos meses, una presentación que finaliza concretamente aquí en el Cerro de la Malena, donde hemos podido compartir con los técnicos, con los expertos en la materia, cuál fue el origen de Castiblanco de los Arroyos y cómo van a seguir adelante estos proyectos que van a poner en valor nuestros orígenes, nuestra historia y sobre todo este enclave paisajístico como es el Cerro de la Malena.